Vale, bueno, yo soy Clara Mielgo y voy a hablaros un poco de lo que va mi tesis. Esta presentación la he llamado Juntos pero no revueltos, neandertales, carnívoros y procesos de formación del registro fósil, y ahora vamos a ir viendo un poco por qué. Yo vengo de Zamora y empecé en 2016 la carrera de arqueología en la Universidad Complutense de Madrid, y de ahí me vine a hacer el máster de arqueología del cuaternario y evolución humana aquí en Tarragona entre el 2020 y el 2022. Eh, Durante el 2022 pedimos la solicitud predoctoral para conseguir algún contrato para hacer la tesis, y en 2020, finales de 2022 conseguimos el contrato FPU para hacer la tesis, y en enero de 2023 empecé a hacer aquí en el IPES la tesis con el título de Identificación de procesos taxonómicos en la formación de depósitos de origen mixto durante el Pleistoceno medio y superior. La tesis está enmarcada un poco en que, a grandes rasgos, en Europa, si miramos los tipos de ocupaciones que hay en los yacimientos, podemos distinguir tres grandes tipos. Los que están formados principalmente por carnívoros, los que están formados principalmente por homínidos, en mi caso los neandertales, y los que tienen agentes mixtos, tanto neandertales como de carnívoros. Los que están formados principalmente por carnívoros se suelen caracterizar por tener al menos parte de las carcasas que tienen acceso primario. Los restos, al estar consumidos por los carnívoros, tienen grandes frecuencias de marcas de diente, y también se pueden ver estructuras de ocupación o de cubiles, pues con coprolitos, con restos de juveniles, que ahí ya hay mucha monografía. Y también puede haber, de manera anecdótica, restos de presencia antrópica a través de la cultura material, principalmente, ya sea de industria lítica o de restos aislados propiamente de los homínidos, que suelen ser principalmente dientes o, como ya he dicho, algunos objetos de industria lítica. Los que están formados principalmente por neandertales tienen mayor cantidad de cultura material, y a veces las secuencias operativas de la industria lítica tienden a estar completos. Se puede ver generalmente mayor organización del espacio, cómo se distribuyen los espacios en estos yacimientos. Son ocupaciones más repetidas a lo largo del espacio, también de mayor duración, y se puede ver el acceso primario por parte de los homínidos a estas carcasas, aunque también puede que haya algo de actividad de carnívoros sobre estos restos. Y por otro lado tenemos los yacimientos en los que están acumulados tanto por homínidos como por carnívoros, en los que hay restos de cultura material antrópica, pero también una acumulación bastante significativa por parte de los carnívoros en el conjunto óseo. Pueden aparecer materias primas no solo de zonas locales, sino también que hayan sido transportadas desde bastante distancia por procesos naturales. Puede que haya algunas herramientas que han importado los homínidos cuando han llegado a estos territorios. Hay elevadas frecuencias de marcas de diente también sobre los restos óseos que encontramos, y puede que lleguemos a encontrar también restos solapados en los que haya tanto actividad de carnívoros como actividad antrópica. Mi tesis se centra principalmente en los yacimientos mixtos, de ahí lo de juntos pero no revueltos, y en estos podemos encontrar varios tipos de yacimientos dentro de ellos. Por un lado están los que hay secuencias alternas de ocupación, que en el mismo yacimiento haya habido un nivel de ocupación de carnívoros, a continuación uno antrópico, pero que se pueda diferenciar a nivel estratigráfico. O por otro lado están los palinsestos, en los que en una misma unidad estratigráfica o en el mismo nivel haya habido ocupaciones de ambos agentes y se hayan mezclado en el espacio y en el tiempo, realmente. En estos yacimientos hay que tener en cuenta también, sobre todo, los procesos naturales, que pueden ser pues, gravitacionales, flujos de agua, que pueden hacer que estos materiales se desplacen desde donde han sido depositados originalmente hasta los yacimientos en los que vamos a estar trabajando nosotros. Y estos agentes naturales van a hacer que haya entidades de restos procedentes de distintos orígenes que se acumulen en un depósito que posteriormente vamos a estar estudiando nosotros, y que por tanto podemos creer que son asociaciones arqueológicas que realmente estamos malinterpretando.
Mi tesis se centra principalmente en dos yacimientos. Por un lado, Cueva de la Buena Pinta, que forma parte del complejo arqueopaleontológico del Calvero de la Higuera, en el que hay otros yacimientos, aunque principalmente están Cueva del Camino, Abrigo de Navalmaillo, la Cueva de la Buena Pinta y la Cueva Descubierta. La Cueva de la Buena Pinta fue descubierta en 2023. Es una cavidad de origen freático y tiene una gran complejidad arqueoestratigráfica. Ahora se está trabajando con más detalle en la estratigrafía, pero hasta ahora más o menos el yacimiento se ha dividido en dos grandes paquetes. Un paquete holoceno que tiene casi 2 metros de potencia y en el que se encontró un enterramiento de la Edad del Bronce, y luego el depósito pleistoceno, en el que se encontraron ya restos de fauna, de industria lítica, coprolitos y también tres molares que se han escrito a Homo neanderthalensis. Por otro lado, se incluyó en la tesis los niveles superiores de la Sima del Elefante, que está pues, en la Sierra de la Puerca, en Burgos, y aquí se han encontrado principalmente restos de fauna, también hay numerosos restos de aves y se han encontrado 3 restos adscritos a Homo sp. Hay restos de fauna con marcas de corte, tanto en los niveles superiores como en los niveles inferiores. También se encuentran algunas piezas de industria lítica. En los niveles superiores están adscritos al acheliense, musteriense, y con gran diversidad de materias primas, mientras que en los niveles inferiores aparece alguna lasca simple de siles y se encontró una de cuarto también. En se empezaron a excavar en los años 90 y principalmente el yacimiento está en posición secundaria, aunque también tiene una gran complejidad arqueoestratigráfica. Esto está algo más trabajado que Buena Pinta y un poco como se irían acumulando todos estos niveles que forman la Sima del Elefante. Y luego se han realizado hace 2 años ya, se actualizaron un poco las dataciones de la parte de arriba y serían entre unos 240.000 años aproximadamente. Estos serían los niveles que incluyó en la tesis. Bueno, y estas son las dataciones. La problemática general que estamos trabajando es que son yacimientos en los que tanto en Buena Pinta con análisis preliminares de la fauna como los trabajos de campo de los niveles superiores de la Sima del Elefante, parece que hay restos de carnívoro consumido por carnívoros, pero también aparecen objetos de industria lítica y algunos restos faunísticos que parece que tienen actividad antrópica. El nivel 3 de la Cueva de la Buena Pinta fue interpretado como un cubil de hienas y por tanto se extrapoló esta interpretación a todo el yacimiento, y en la Sima del Elefante, en el nivel 19, realmente no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Nuestra hipótesis de partida es que son lugares de carnívoros o con ocupaciones de carnívoros, pero con presencia ocasional de neandertales por los restos que aparecen ahí. Y los objetivos son caracterizar el conjunto taxonómicamente y arqueoestratigráficamente y poder definir el principal agente de acumulación de estos lugares que estamos estudiando. La metodología que seguimos es básicamente partir de un análisis arqueológico y taxonómico de los restos faunísticos del nivel 19 y 18 de Elefante y de todos los niveles de Buena Pinta, realizar análisis estadísticos espaciales para poder ver si podemos observar alguna característica espacial a nivel estadístico, a realizar análisis arqueoestratigráficos y luego también ver cómo estas distribuciones se dan en el eje Z también a nivel estadístico para poder obtener más información. El objetivo es, como ya he dicho, caracterizar un poco los procesos de formación de los yacimientos y establecer la relación que se da entre los agentes que participan en la acumulación de estos niveles, ya sean neandertales o distintos tipos de carnívoros. Para ello queremos caracterizar el principal agente o proceso que haya participado en la formación de estos niveles, determinar si están en posición primaria o secundaria, ver el tipo de ocupación que se está dando en estos niveles y también ver cuando ya estén los niveles estudiados, compararlo con los yacimientos del entorno para ver si hay algún tipo de competición de recursos o de gestión que se pueda ver, de preferencia si son acumulados por carnívoros o por neandertales. La Sima del Elefante
Todavía está un poco en inicio. En marzo de 2023 fui al CENI a estudiar parte de la muestra, fueron 2 semanas solo y estudié el 40% de la muestra y tengo que ir todavía a terminar de estudiar el conjunto para poder obtener resultados. Pero la cueva de la Buena Pinta sí que está un poco ya más estudiada. Publicamos este artículo a finales de diciembre del año pasado y en él lo que hemos hecho es estudiar la zona oeste del yacimiento, que es la que está en azul, que son unos 8 metros cuadrados aproximadamente. Se hizo el análisis taxonómico de la fauna de esta zona y luego realizamos el análisis arqueoestratigráfico, incluyendo no solo la fauna, sino también los restos líticos, los coprolitos y los bloques de caliza, pues para rellenar los vacíos que pueden generar luego a nivel espacial. Cuando hicimos el análisis taxonómico vimos que había huesos con características muy distintas y que no tenía mucho sentido que fueran alteraciones que se dieran en el mismo nivel al mismo tiempo. Entonces empezamos a realizar distintos tipos de análisis. Por un lado, los análisis estadísticos estaban siendo muy sutiles, no nos estaban diciendo realmente nada y cuando hacíamos los test para ver si podíamos encontrar algún clúster en base a alguna alteración taxonómica, nos salía una mancha en toda la superficie del yacimiento porque no era suficientemente posible, por así decirlo, identificar los clústeres a nivel estadístico. Entonces nos generaban todavía más preguntas. Empezamos a hacer los análisis con ARGIS a partir de las alteraciones taxonómicas. En este caso, el redondeo y el pulido, vemos que hay zonas en las que se concentran principalmente en la zona inferior ambas alteraciones y cuando hacemos los análisis de densidad, los focos también se concentran en esta zona por aquí en horizontal y aquí vemos que empieza a subir un poco. En los dos se repite más o menos el mismo patrón. Y vemos que estas son las zonas. Entonces tenemos esta y luego aquí también vemos un vacío a nivel de focos de densidad que aquí vemos que coincide más o menos con la zona más profunda excavada en el yacimiento, pero que también tiene menor densidad de restos. Lo mismo se puede ver más o menos en las zonas en las mismas zonas del yacimiento cuando se tienen en cuenta las concreciones o los huesos modificados por agua. Aplicamos los análisis de densidad para poder ver más o menos los focos en los que se concentraban según los grados de alteración y sí que vemos que aquellos que tienen mayor grado de alteración se concentran todo el rato en la parte inferior del yacimiento, da igual la sección que analicemos o si miramos, por ejemplo, el redondeo o el pulido. A partir de estos restos, como al principio a nivel estadístico no habíamos visto resultados, pero a nivel de visual con ARGIS y los análisis de densidad sí que estábamos viendo que algo estaba sucediendo ahí, intentamos estos análisis en R para ver los tipos de la densidad que había de materiales en base a estas alteraciones, en base a la altura, a la Z. Entonces, en estos, mientras vemos la densidad general de la muestra, hay alteraciones como las marcas por raíces o los óxidos de manganeso que siguen más o menos la misma distribución que la densidad general de la muestra. Hay otras alteraciones postdeposicionales como los restos modificados por agua, las concreciones, el pulido o el redondeo, que sí que se empieza a ver un cambio, sobre todo en torno a 2,5 de cota. Mientras los restos que no están modificados empiezan a decrecer, los que sí están modificados empiezan a aumentar y generalmente llegan a un pico en torno a 2,8, que se da en todas las alteraciones en la misma zona. Luego vimos que nos sirvió de mucho. Cuando analizamos el weathering, sobre todo por los grados, vemos que se concentran principalmente los de mayor meteorización, se concentran en torno a la zona de 2,40, 2,55 de cota más o menos. Esto nos sirvió, esto nos sirvió para ir marcando que ahí podía haber un límite entre algo a nivel sedimentario que luego hemos ido analizando. Analizamos también la lítica, tanto a nivel estadístico como a nivel de GIS y análisis de densidad. Y aquí empezábamos a ver
a nivel estadístico sí que podíamos ver que había una correlación negativa entre si son cantos naturales o si son piezas de industria lítica. Es decir, estábamos viendo que una parte del yacimiento se concentran más los cantos naturales y en otras zonas se podía ver mayor acumulación de industria lítica. Y luego se ve también un poco a nivel de focos de mayor densidad. El conjunto lítico, por ejemplo, lo identifica más o menos en la misma zona que los cantos. Y los que están los que tenían pátinas por el agua con las que no lo tenían. Y a nivel de distribución se ve un poco batiburrillo. Miramos también los coprolitos y podíamos ver que mientras había una zona inferior en la que más o menos están distribuidos de manera aleatoria, podíamos ver que por aquí se seguía una especie de línea de coprolitos y cuando mirábamos la otra sección del yacimiento había una mayor concentración también en esta zona. Se podía ver también con los focos de densidad. Entonces juntamos toda esta información y de manera paralela se había hablado con el equipo de geólogos del equipo, pero sin comunicarnos la información para que fuera todo de manera paralela y no condicionarnos. Entonces, cuando nosotros contamos la información que os acabo de presentar, él nos dijo que había una zona en la que sería la formación del yacimiento, que sería un primer nivel de formación de la cueva y que posteriormente se habría erosionado y que esto sería una especie de forma de cuña. Entonces esto a nosotros nos empezó a cuadrar un poco porque si recordáis la zona que teníamos aquí de alteraciones era horizontal y seguía una forma como de inclinación, por así decirlo, y luego nos venía el vacío que veíamos sobre todo con los análisis de densidad. Entonces es cuando estaríamos en una zona de un primer nivel que habría sido erosionado en forma de cuña, que sería la cuña que veíamos aquí, sobre todo en los análisis de densidad, y luego el otro paquete depositado encima con mayor alteración, que es lo que hemos ido pudiendo ver en los distintos análisis. Entonces, cruzando toda la información, establecemos que hay 3 niveles distintos en lo que en campo se determinó como un único paquete, con alteraciones taxonómicas también distintas. Entonces tendríamos estas 3 zonas diferentes a nivel estratigráfico y también de conjunto faunístico, que luego nos permitirían ver a nivel geológico ya hacer una columna de lo que en principio se consideraba un único nivel. Actualmente ahora estamos trabajando en la interpretación por separado de cada uno de los niveles en que estarían formados. Este primer nivel tiene unas características más similares al agua y planteamos que es con la baja densidad de materiales que hay, que sea el inicio de formación de la cueva, con la introducción de materiales, pues con ese agua que va abriendo poco a poco la zona del karst. Tendríamos el nivel intermedio, en los que los análisis son muy elevados, sobre todo con alteraciones relacionadas con agua, y la acumulación de cantos y demás fragmentos que aparecen y que todavía estamos trabajando, pues se correspondería más con una corriente de alta energía que ha arrastrado los restos hasta esta zona del yacimiento. Y por otro lado tenemos la zona del nivel superior, en las que las características se relacionan más con una zona de cubil de llenas, aunque también aparecen otros carnívoros, y también algo de actividad antrópica, pero de manera muy secundaria. Por ahora, en un futuro cercano, pues ahora en marzo iré de estancia al ICAREP, en el que intentaremos trabajar más la parte metodológica, sobre todo a nivel estadístico, para poder realizar estos análisis espaciales, tratando de afinar más, sobre todo en las alteraciones deposicionales que nos den información de los procesos que han generado las acumulaciones que tenemos. A finales de año, pues la idea es ir a Sudáfrica a hacer, por un lado, análisis neotaxonómicos con los carnívoros que tienen allí en libertad y, por otro lado, estudio etológico de los carnívoros, tanto en campo con el equipo que trabaja allí, como también con los vídeos que han ido grabando con las cámaras de trampeo que tienen ellos de esos proyectos. Para un futuro más lejano, pues seguir como lo estamos haciendo, mirando los materiales y analizándolos para intentar obtener respuestas.
y poder llegar al objetivo de la tesis de interpretar estos yacimientos en conjunto.